Así que si gustan abrir sus Biblias, hermanos, en el Salmo 23, y voy a dar la lectura a los versículos del 1 al 3. Y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y el día de hoy, hermanos, vamos a tomar este tema, que es la primera frase de este versículo que dice: confortará mi alma. Por cierto, se lo han estado aprendiendo, hermanos, ya se saben hasta esta parte, lo han estado memorizando este salmo, para que lo tengan en su corazón, lo guarden. Y esta es la porción de la que vamos a hablar: confortar. La palabra confortar, hermanos, de hecho en el original da la idea de restaurar. Da la idea de volver a la persona a la idea original, al plan que Dios tenía para esa persona. Y es interesante que esta palabra también significa vivificar. Esta palabra también significa revitalizar, como dar fortaleza nuevamente, tener fortaleza. Y dice el texto: confortará mi alma. Y esto es algo que a mí me gusta mucho, hermanos, porque yo puedo pensar que nuestra alma, que la parte interna de nosotros que no vemos, de tiempo en tiempo empieza a perder su fuerza, empieza a perder su energía. Veo que un mundo que continuamente está atacando nuestra alma, el diablo siempre está atacando. Y hoy en día, hermanos, con todas las redes sociales y con todo lo que vemos, yo veo que esto está pasando. Una de las cosas que veo es que, por ejemplo, los creyentes, y estoy hablando en general, nadie lo toma esto como personal, lo que voy a decir es en general, pero los creyentes en general no somos tan fieles como éramos antes. Algo que yo he estado viendo es que, por ejemplo, hoy en día no compartimos de Cristo como antes. Antes yo puedo pensar que casi todo creyente estaba compartiendo, y normalmente siempre he estado en varios lugares, ¿verdad? He estado en varias partes predicando, pero siempre había hermanos que estaban invitando gente, trayendo gente, hablando de Cristo. Hoy como que esto no lo hacemos tanto. Como que vemos el dolor de la gente y decimos: pues se lo merecen. Ellos están haciendo malas cosas, pues se lo merecen. Pero quiero decirles que sí se lo merecen. O sea, la gente que está haciendo lo malo, la gente que está en las drogas, la gente que está en el alcohol, la gente que está engañando a su familia, se lo merece lo que está sufriendo. Se lo merece. A veces he escuchado casos de gente que ha sido deportada. Esta semana escuché el caso de eso. Y podemos decir: es que se lo merece. Ya le dijeron que no anduviera manejando tomado y lo sigue haciendo. Pero ¿sabe una cosa? La misericordia es que nosotros tengamos compasión por alguien aun cuando merece el castigo que está pasando. ¿Entienden lo que digo? Porque esa misericordia es lo que Jesucristo hizo por nosotros, ¿o no? Dice la Biblia que Él, mas Dios muestra su amor, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense, no nos amó porque fuéramos pecadores. Cuidado aquí. No nos amó porque fuéramos pecadores, sino a pesar de que somos pecadores. Dios no ama el pecado, pero Dios tiene compasión por nosotros. Y nosotros tenemos que tener compasión por la gente que está sufriendo, aun cuando ellos tienen la culpa. ¿Entienden lo que digo, hermanos? Porque podemos decir: sí, es que tienen la culpa. Y no les voy a argumentar eso, hermanos. Sí tienen la culpa. Por eso están viviendo como están viviendo. Pero necesitan ellos tener la palabra de Dios para que sus vidas sean transformadas. Y hasta que no tengan la palabra de Dios van a seguir haciendo mal. Algo que también, hermanos, he visto, por ejemplo, es que nos hemos vuelto más egocéntricos. No sé, como que todo esto de escuchar tantos mensajes de que tú puedes y que si tú lo sueñas, tú lo puedes lograr y todo eso, nos hace llegar a pensar, hermanos, que lo podemos todo. Y quiero decirles algo: no podemos todo. El día que Dios, hermanos, diga: hasta aquí llegaste, por más que hagamos, no vamos a cambiar ese designio de Dios y hasta ahí vamos a llegar. Pero el mundo, hermanos, nos trata de afectar nuestra alma, nos trata de dañar en nuestra alma. Y a veces, hermanos, otra de las cosas que veo en los creyentes es la falta de fidelidad. Tomamos la palabra de Dios como si fuera un buffet, tomamos a Dios como si fuera un buffet. ¿A qué me refiero?
tomo lo que quiero y lo que no quiero. Los mandamientos que me gustan los hago, pero lo que no me gusta no lo quiero hacer. Las cosas que en el mensaje o en la palabra, cuando Dios está hablando en mi corazón, Dios me redarguye, yo digo, no, eso es muy exagerado. Pero aquellas cosas que me gustan sí las quiero hacer. Y eso no es el cristianismo, hermanos. El cristianismo es hacer toda la voluntad de Dios, todo lo que dice la palabra de Dios. ¿Vamos a adorar a Dios en nuestras fuerzas o a nuestra manera? No. No somos nosotros los que decimos lo que vamos a decidir creer de la Biblia o no, lo que vamos a hacer o no. Tenemos que hacer todo lo que enseña la Biblia. Pero lamentablemente, hermanos, vivimos en tiempos de que está faltando fidelidad, generosidad. Y aunque de Dios siempre pedimos su cuidado, muchas veces no estamos dispuestos a darle de regreso. Todos somos culpables de eso. Estamos enfermos o estamos en un problema y vamos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame, Señor, quítame este problema y sáname. Pero cuando Dios dice, bueno, quiero que me obedezcas, háblale de Cristo a esa persona, debes de ofrendar, debes de alabar a Dios, debes de tener un tiempo de oración, ahí ya no lo hacemos. Y nuevamente somos culpables de eso. Hay un texto de la Biblia muy bonito que dice que yo gastaré lo mío. En 2 Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero parece que nosotros cambiamos el texto y decimos, yo no voy a gastar lo mío, o lo voy a gastar solamente para mí mismo, y aunque no los ame, quiero que me amen y quiero que me den likes, ¿no? Es lo que hoy todo el mundo anda buscando, eso. Nos falta fidelidad, hermanos. Y por eso necesitamos que Dios restaure nuestra alma. Llegamos a un punto donde ya Dios cambió, nosotros éramos alcohólicos o andábamos muy mal, nuestra vida estaba muy perdida y ahora ya no andamos en todo eso, pero no nos damos cuenta que todavía hay mucho cambio. Hay mucho más por ir adelante. Hay muchas más cosas que tenemos que conquistar. A lo mejor nuestro carácter, a lo mejor algunas cosas que son parte de lo que aprendimos en nuestra cultura cuando éramos niños, pero no están bien. Y todo eso, hermanos, tenemos que irlo cambiando. Necesitamos ser más fieles. No voy a olvidar, hermanos, hace muchos años, en Ciudad Valles, San Luis Potosí, y Irma, tú debes de acordarte de esto. Fuimos un grupo de jóvenes, hermanos, a la iglesia de Ciudad Valles con los hermanos Soto. El hermano Soto era el pastor de la iglesia. Y me acuerdo muy bien, habíamos ido, era una actividad especial, me parece que era la organización de la iglesia. Habíamos ido un grupo de jóvenes para cantar. Y el domingo tempranito, porque nos habíamos quedado ahí, el sábado había habido actividad y el domingo temprano, hermanos, yo me acuerdo, estaba yo en el templo, a las puertas del templo. El templo era, hermanos, una choza gigante. Imagínense una choza de madera, imagínense un techo de palma, bancas, algunas bancas, algunas improvisadas, sillas, era lo que tenía la congregación. Y yo estaba afuera, me acuerdo, con algunos hermanos esperando que llegaran los hermanos de la iglesia, era temprano. Y en ese momento veo a la hermana, no me voy a olvidar de ella, la hermana se llamaba Santa. La hermana Santa, no sé si viva. Había llovido, hermanos, y el suelo estaba lodoso. Pero de ese lodo, ¿han visto ese lodo chicloso, hermanos? Que cuando uno pisa se clava en la suela del zapato. A veces hasta si pisamos en ese lodo nos saca el zapato. ¿Les ha pasado? Bueno, el lodo estaba así para llegar a la iglesia, al lugar de reunión. Y veo a la hermana Santa caminando, viniendo a la iglesia. No traía zapatos. Los zapatos los tenía en una bolsita y traía su Biblia. Cuando llegó a la iglesia, hermanos, fue a donde estaba la llave del agua de ahí del patio, se lavó los pies, se puso sus zapatos y entró a la iglesia. Y cuando yo estaba ahí, hermanos, yo estaba pensando, en ese tiempo yo era pastor, no era pastor, era un líder en la iglesia de La Quebrada, todavía no era pastor.
Y me quedé pensando y dije, qué fidelidad de esta hermana, que aún así viene caminando descalza. Y me quedé pensando en mi iglesia en aquel tiempo. ¿Cuántos hermanos a veces no van porque dicen es que voy a gastar mucho dinero en gasolina? ¿Sí ven la diferencia? O sea, yo me acuerdo que me quedé pensando, ¿cómo es posible que nosotros pongamos pretextos cuando aquí hay una mujer, una hija de Dios, que no le interesa? Yo no sé, hermano, si se podía cortar los pies o algo, pero ella venía a la iglesia y como estaba lodoso, me pareció un detalle tan bonito, no quiso manchar sus zapatos con los que iba a estar dentro de la reunión para poder alabar a Dios. La Biblia dice, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré. Pero ¿qué hacemos nosotros el día de hoy? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuál es nuestra actitud? Y tenemos que entender, hermanos, que cuando dice este texto, el Salmo 23, 3, nos enseña acerca de que Él va a restaurar nuestra alma, es porque de verdad que necesitamos esa restauración. Tenemos que darnos cuenta que necesitamos que Dios nos restaure una y otra vez. Y no solo eso, a veces, hermanos, también nuestra alma está lastimada. Yo no tengo que contarles a ustedes a lo mejor de sufrimientos que han pasado en su vida, de desengaños que han tenido en la vida, de traiciones que les han hecho personas, de situaciones donde la gente los ha maltratado o ha abusado de cada uno de nosotros de una o de otra manera. Y por eso, hermanos, necesitamos restauración. Y el único que puede restaurar nuestra alma, hermanos, ¿quién es? El buen pastor. El único que puede restaurar nuestra alma es el buen pastor. Yo no le voy a decir esta mañana que vaya o no vaya con el psicólogo, usted lo va a decidir. Pero si usted va con el psicólogo pensando que lo va a curar, a ver, nadie me malinterprete y luego también la gente que me está escuchando, ¿verdad? Si usted decide hacerlo, yo le voy a dar nada más un consejo. No estoy diciendo que sea malo, pero lo que estoy diciendo es que el psicólogo le va a ayudar a encontrar tal vez las causas o el porqué de cómo se siente. Pero escuche lo que voy a decir, no va a poder restaurar su alma. ¿Escucharon? O sea, a lo mejor necesitamos platicar con alguien, desahogarnos, pensamos en una persona profesional que nos puede ayudar. Está bien. No voy a demonizar eso, no voy a poner en este púlpito a decir, no lo haga, no. Yo sé también que hay gente que tiene a veces enfermedades que requiere de un tratamiento clínico y requiere de medicamento con un psiquiatra. Tampoco me voy a poner en un plan de que eso no. Pero lo que estoy diciendo es que el único que puede completamente restaurar nuestra alma es nuestro Señor Jesucristo. El Salmo lo dice así, confortará mi alma. Él es el único que puede confortar nuestra alma y puede transformarnos. Solamente Dios puede tomar ese corazón roto, esa persona rota, esa persona, hermanos, con una vida rota en todas las formas posibles. Tal vez usted que me está escuchando tiene una familia rota. Hemos pasado, hermanos, algunos de nosotros por familias rotas. Yo sé de lo que estoy hablando, ¿entienden? Hemos pasado por familias con vicios. Hemos tenido, a lo mejor, alguno de ustedes o tiene o ha tenido un hijo que le causa problemas. Tenemos familias rotas, tenemos hogares rotos, tenemos situaciones rotas, tenemos nuestra economía rota. Pero el único que puede restaurarnos es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede decir, ¿sabes qué? Oveja, te voy a volver a hacer, te voy a restaurar, te voy a transformar. Segunda a los Corintios 5:17 dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando confiamos en Jesucristo, hermanos, cuando Jesucristo viene a nuestra vida, Él transforma completamente nuestras vidas. Ahora déjeme repetirle un texto también que hemos estado repitiendo en varias ocasiones. Isaías 26:3. Tú guardarás, ¿qué dice el texto? En completa paz, no en un poquito. Y luego, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando hace unos domingos de la palabra shalom. Estuvimos hablando de cómo era esa palabra que nos habla de armonía, que nos habla de algo que está completo, esa palabra que nos habla de satisfacción, de sentirnos bien. No es solamente paz, pero es mucho más que eso. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Y esa paz solamente, hermanos, la tenemos cuando nosotros, como dice este texto, estamos perseverando en Dios, porque creemos en Él, porque le amamos, porque queremos seguirle. Si alguien no conoce a Jesucristo aún como su Salvador, necesita arrepentirse e invitarlo a su vida y creer en Él. Pero si tú ya conoces a Cristo, si tú que me estás escuchando aquí ya conoces a Cristo, necesitas estar pegado a Él en todo momento, con el Señor Jesucristo. Dios promete, hermanos, restaurar nuestro pasado. Joel 2:25, y os restituiré los años que como la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios nos restaura también de nuestro dolor. Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios nos restaura también en nuestro propósito. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno de nosotros caemos, porque no somos perfectos, hermanos, porque cometemos nosotros pecado, cometemos errores, hacemos cosas mal, somos humanos, somos imperfectos, somos finitos. Pero vea lo que dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y luego vean lo que dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y el Señor nos restaura también, hermanos, nuestro gozo. Salmo 51:12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué más podemos pedir, hermanos, con el buen pastor que restaura nuestras vidas? ¿Hay algo más? Por eso necesitamos estar cerca de Él. Y esta mañana, hermanos, quisiera que vayamos a un pasaje, pero antes de decirles el pasaje que vamos a ver, porque vamos a leer bastante el día de hoy. ¿Todos tienen sus Biblias, hermanos? ¿Sí? Biblia en mano, excelente, porque vamos a leer largos pasajes el día de hoy. El ejemplo que quiero ver, hermanos, es de David. David, el escritor del Salmo 23, ¿no?, que estamos estudiando. David, el hombre que dice la Biblia conforme al corazón de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? El escritor inspirado por Dios, que fíjense, inspirado por Dios, escribió mínimamente 70 salmos, probablemente más, pero se ha estudiado que mínimamente él escribió 70 salmos, inspirado por Dios. La Biblia habla de David como el dulce cantor de Israel. Además cantaba bien bonito, Dani. Además también tocaba instrumentos. Él mismo construyó instrumentos. El vencedor de gigantes. ¿Están de acuerdo conmigo? El hombre, hermanos, que era tan valeroso y tenía tanta fe en Dios, hermanos, que enfrentó leones y enfrentó osos. Ese es David. Y el único que es mencionado en la Biblia, hermanos, a pesar de que Israel tuvo muchos reyes, ojo con este detalle, el único que es mencionado en la genealogía de Jesucristo como el rey David, de donde viene la famosa canción de las mañanitas, ¿no? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. El único que es mencionado como el rey David, bueno, es David. ¡Wow! Pero, y cuando decimos pero, es porque ya se torció todo, ¿no? Ya exaltamos a David, dijimos todo lo bueno, pero David, hermanos, este fabuloso hombre, en una ocasión que él debió salir con su pueblo a la guerra, que dice la Biblia que era el tiempo que los reyes salían a la guerra, David no salió con su pueblo. Se quedó en casa y se levantó tarde. No voy a leer el pasaje, este pasaje en particular es 2 de Samuel capítulo 11, puede abrir su Biblia ahí. Voy a contarle la historia porque luego vamos a leer el 12, ese sí lo vamos a leer todo. Si quiere puede abrirla ahí.
Pero cuando se levanta, hermanos, desde su palacio, probablemente desde una parte alta del palacio, David vio una mujer que se estaba bañando, y esta mujer, hermanos, era, dice la Biblia, muy hermosa. Y cuando ve esta mujer, David, hermanos, se llena de lascivia y toma a esta mujer que se llamaba Betsabé. Betsabé se entera de que está embarazada y va y le cuenta a David que está embarazada. Y entonces David fragua un plan y dice David, bueno, su esposo de Betsabé, Urías, es un hombre muy valiente que está en la guerra y ha luchado mucho, es un hombre muy fiel. Lo voy a traer, debe de estar cansado, va a ser para él un gusto, un deleite estar con su esposa, entonces lo voy a mandar a traer y que esté con su esposa. Pero hermanos, no contaba con que Urías Eteo era un hombre de una tremenda integridad, era un hombre además que era muy solidario a su pueblo, a su ejército, y era un hombre que amaba a Dios. Y le dice Urías, no puedo yo estar con mi esposa. ¿Cómo voy a estar yo con mi esposa cuando todo el pueblo está luchando y allí está el arca de Dios? ¿Cómo voy a hacer eso? David le insiste por 2 días. Ahora, piensen en la integridad de Urías, ¿no? ¿Quién? Y ahorita veo varios varones aquí, ¿verdad? Veo a Werner, padre de 4, ¿no, Werner? Y pues también Pedro, padre de 4, ¿verdad? Ahora, varones, siendo sinceros, ¿quién de nosotros después de estar fuera mucho tiempo de casa y estar en una guerra, en una batalla, viendo sangre, viendo gente muerta y nos dicen, vente unos días a estar con tu esposa, ¿quién diría no? Además, esta mujer era preciosísima, era muy hermosa. ¿Quién iba a decir no? Urías dijo no. Y cuando después de los 2 días Urías no quiere estar con su esposa, David, hermanos, fragua ahora un plan, puedo llamarlo infernal. Creo que sí era un plan infernal. Porque le dice a Joab, llévate a Urías y ponlo al frente de la batalla. Y cuando llegue el momento más recio de la batalla, apártense todos y déjenlo solo. Ahora, quiero que entienda que esto no solamente era asesinato, pero era también degradación, ¿no? O sea, Urías había vencido al ejército contrario. Y ahora de una forma lo iban a dejar solo para que el ejército contrario lo matara. No solamente lo humilló, lo degradó, lo maltrató a Urías, a pesar de que Urías era un hombre tan fiel. Sí, hermanos, David, el hombre conforme al corazón de Dios, en esa ocasión cometió varios pecados. Puedo decir que mínimamente adulteró, mintió, asesinó, traicionó, degradó, humilló, y no solo eso, sino que hizo que otros blasfemaran el nombre de Dios por ese pecado. Hizo todo esto. David fue la mente maestra de todo este pecado, de toda esta maldad. Y antes, hermanos, de que critiquemos a David y digamos, ¿cómo es posible? Les voy a pedir que no tratemos de sacar la paja del ojo del vecino, pero miremos que nuestros ojos están abotagados, ¿no? Con vigas. Porque lo que quiero decirle, hermanos, si un hombre conforme al corazón de Dios hizo eso, ¿qué podría hacer yo? ¿Yo alguna vez he escrito alguna porción de la Biblia? No. ¿He sido un rey? No. ¿He vencido a un gigante? ¿O quién de ustedes, hermanos, puede decirme, yo vencí a un gigante? Yo he luchado contra leones y contra osos. Y si nosotros no hemos hecho eso, y ese hombre que hizo todo eso, que es conforme al corazón de Dios, hizo todas esas cosas terribles, diabólicas, malignas, hermanos, dice la Biblia, el que piense estar firme, mire que no caiga.
Que Dios nos ayude. Porque quiero que entendamos, hermanos, que no somos nosotros los que necesitamos esa restauración. Que somos nosotros. Yo necesito que Dios restaure mi vida, porque a lo mejor no me doy cuenta. Dice la Biblia, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y a lo mejor hay en mi vida tremendas cosas que yo no he confesado a Dios. Pero quiero que vayamos, hermanos, al capítulo 12 de Samuel. Segundo de Samuel, hermanos, ahora sí. Porque quiero que veamos este pasaje. Segundo de Samuel, capítulo 12. Y vamos a leer, hermanos, esta porción de la Escritura. Segundo de Samuel, capítulo 12. Y tenga ahí su Biblia, hermanos. En un momento vamos a ir a otro pasaje también que voy a leer, pero tenga ahí su Biblia. Dice así: Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad. Natán le va a contar una historia. El uno era rico y el otro pobre. Creo que se estaba refiriendo a David y a Urías Eteo, ¿no? El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Creo que sí, ese pobre era Urías, que él había comprado y creado y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Quiero decirles, hermanos, que David, escuche esto, para este momento, cuando David tomó a Betsabé, David ya tenía 6 esposas y tenía muchas concubinas. La Biblia, hermanos, no nos enseña que eso sea algo correcto, pero la Biblia nos enseña lo que los hombres hacen. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermanos? La Biblia no nos va a decir mentiras de cómo somos nosotros. Hay gente que a veces cuenta unas historias. Por ejemplo, he escuchado gente que dice que los santos, la gente que adora a los famosos santos, que cuando caminaban no tocaban el piso y que iban levitando y que hacían figuras de barro y les soplaban y se convertían en aves de verdad. Esas son historietas, hermanos, esos son mitos, esa no es realidad. La gente nos cuenta siempre las cosas bonitas que quieren que sepamos, pero la Biblia nos dice las cosas como son. Y David, para este momento, hermanos, era un hombre que no necesitaba otra mujer. Y sin embargo, ¿qué hizo? Tomó a la de Urías. Así es el pecado. Quiero que entiendan, hermanos, que el pecado no nos permite quedarnos con lo que tenemos. El pecado siempre está pensando en ir más allá, en quitar, como dice la Biblia acerca de, en Juan 10:10, cuando habla del ladrón, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que el diablo instiga en nosotros, el tomar, el agarrar, el quitar, cuando nosotros no tenemos por qué tomar cosas que no son nuestras. Pero así es el pecado. Y el pecado no nos deja ver lo que perdemos, hermanos, cuando nosotros tomamos lo que no es nuestro y las consecuencias que esto trae. Entonces dice el texto, versículo 5, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Recuerden, hermanos, yo le dije que David, aparte de todo lo que ya mencioné, David era ¿qué? ¿O qué fue en su juventud? ¿Se acuerdan? Él fue pastor de ovejas. Entonces, cuando viene Natán y le cuenta una historia de una ovejita que alguien agarró, la robó, se la comió, ¿cómo se pone David, hermanos? Y quiero que entendamos esto, hermanos. Dios nos habla de tal manera que nos pega en el corazón. De verdad, hermanos, mucha gente a mí me ha dicho, espero que no sea el caso esta mañana, ¿verdad? Pero mucha gente a lo largo de mi vida como predicador, como pastor, hay gente que me ha dicho, hermano, hay gente que me ha dicho, ese día que fui a la iglesia, yo pensé que mi esposa le había de contar acerca de los problemas que teníamos, porque todo lo que estaba diciendo me estaba cayendo.
Y hasta iba a ir a reclamarle y decir, ¿por qué anda de chismoso? Quiero decirles que no, yo no sé nada. Yo cuando predico no sé exactamente lo que están ustedes pasando, pero lo que quiero decirles es que Dios nos habla y nos pega en el corazón, en el idioma que nosotros entendemos. Y este fue el idioma que entendió David. ¿Se dan cuenta cómo reacciona? ¿Cómo dice él? ¿Cómo? O sea, ¿cómo hizo este hombre? Yo soy pastor, yo soy pastor ahora de Israel, pero fui pastor de ovejas. ¿Cómo es posible que alguien venga y tome una oveja así y no se dé cuenta que él tiene muchas ovejas y va a agarrar nada más esa pobrecita que tenía ese pobre hombre? Dios, hermanos, nos habla. Y algo que quiero decirle es que cuando Dios le hable al corazón, no cierre sus oídos. Dios, hermanos, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de los sermones, nos habla a través de circunstancias que vivimos, a veces inclusive por un consejo que nos da una persona. De muchas maneras Dios nos habla. A veces inclusive cuando Dios nos está hablando, yo lo he visto mucho, hermanos, coinciden muchas cosas. Leemos una porción de la Biblia que habla de un tema y al rato el mensaje es del mismo tema y en la tarde hablo con alguien y sale el mismo tema y digo yo, caray, ¿por qué todo este mismo tema está saliendo tantas veces? Bueno, a lo mejor Dios quiere cambiarle, quiere redarguirle, quiere hacer algo en su vida. No cierre sus oídos, escuche la voz de Dios. Dice el versículo, estamos en el versículo 5 y dice, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7, hermanos. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Este es el momento dramático de la historia. ¿Entienden lo que digo, hermanos? No sé cómo haya sido, no sé si estaban de pie los dos, no sé si de repente Natán lo vio cara a cara. Quiero pensar que así fue, y se lo señaló y le dijo, tú eres ese hombre. ¿Qué habrá sentido David, hermanos? Tenemos una expresión en español, ¿no? Que decimos, me cayó como balde de agua fría. ¿Entienden esa expresión? Ya sé que habemos de varios países aquí, pero ¿entienden esa expresión? Me cayó como un balde de agua fría. Cuando nos viene algo sorpresivo que no esperábamos, y en este momento Dios le dice por medio de Natán, David, tú eres ese hombre. Tú estás muy tranquilo, como si nada hubiera pasado. Tú estás como si nada, pero examina lo que hay en tu corazón. Y el punto de la restauración es esa, examinar lo que hay en nuestro corazón. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y ahora, hermanos, Dios empieza a contarle, fíjense, hermanos, las bendiciones que había tenido Dios con él, para que haga el contraste de lo que él va a perder. Vean esto. Y quiero que de verdad, hermanos, que entendamos esto con mucho cuidado. El pecado es muy, muy peligroso. Nosotros perdemos cosas muy grandes de nuestro Dios y traemos calamidades a nuestra vida que no teníamos por qué traer. Y es aquí donde Dios empieza a decirle, les empieza a decir, yo te ungí sobre rey, como rey, por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl en muchas ocasiones, y te di la casa de tu señor, las mujeres en tu seno, de tu señor en tu seno, además te di casa de Israel y de Judá. David, hermanos, fue rey de Israel y de Judá. Ya empezaba, desde el tiempo de Saúl, ya empezaba a hacer esa división de que el reino se quería dividir, que finalmente se dividió y después de Salomón encontramos el reino dividido. Pero David tuvo la bendición, hermanos, de tener el reino junto. Dios le empieza a decir, yo te di todo esto. Pero luego, hermanos, me impacta la siguiente frase porque dice, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, Dios le dice a David, yo te hubiera dado mucho más, David. Tú no tenías por qué tomar eso que no era tuyo. Si tú hubieras querido algo, yo te lo hubiera dado, yo te hubiera aumentado mucho más. Y eso, hermanos, cuando llego a este texto me da miedo de mí mismo, me da miedo de pensar, he perdido algo que Dios quería darme.
He perdido alguna bendición por en algún momento yo no seguirle, por en algún momento yo hacer algo. Había un plan de Dios para mí que Él quería que de alguna forma yo no lo tuve. Y hermanos, quiero que eso nos ayude también a caminar con el Señor derechitos. ¿Entienden lo que digo? A no meternos en esas trampas del diablo, a no abrir esas puertas que el diablo nos dice, mira, échale un ojito aquí. A tener cuidado, hermanos. Tenemos un aparato, ¿verdad? Esta cosa, que es una cosa, hermanos, que lo podemos usar para mandar mensajes, subir mensajes de Dios, pero también esta cosa es una cosa que trae muchas cosas diabólicas. Tiene muchas cosas que no están bien. A tener cuidado, porque podemos perder lo que Dios puede darnos. ¿Cuántas bendiciones, hermanos, yo no sé, habrá perdido David por este pecado? Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué tenemos en poco lo que Dios ha hecho, hermanos? No estamos contentos con nuestras familias, con la forma en que vivimos. No estamos a gusto con la vida que Dios nos ha dado. ¿No es mucho más bonito, hermanos, estar en Cristo que lo que vivíamos antes de no conocer, que no le conocíamos? Y luego Dios le dice claramente, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, lo mató con la espada de los enemigos, como digo, lo degradó, lo humilló. Era un soldado valeroso y sencillamente lo degradó de esa manera. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Para qué queremos, hermanos, calamidades en nuestra vida que no debemos tener? Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. Vean lo terrible, hermanos. Y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y esto, hermanos, se cumplió. Todo esto se cumplió. Amnón, un hijo de David, violó a Tamar. Y luego Absalón mató a Amnón. Y luego Absalón, hermanos, un hijo de David, que quería ser el rey, tomó las mujeres de David y yació con ellas. Nuevamente, no se me espanten, hermanos. Estoy hablando lo que los hombres pueden llegar a hacer. Y dice la Biblia que lo hizo en presencia de toda la gente. No tuvo ni vergüenza de hacerlo en frente de las personas, tratando de humillar a su propio padre. Qué terrible. Todo esto, ¿valía la pena, hermanos? Ustedes díganme. Para aquellos que tienen un pensamiento muy incrédulo, pero es que qué mujerón era Betsabé, ¿no? Qué mujerón. Pues qué mujerón, pero ¿valía la pena eso? O sea, ¿valdrá la pena un momento de placer, hermanos, por tener una familia completamente destrozada? Creo que no. ¿Sí? Yo creo que no. Porque eso fue un momento. Pero después David tuvo que sufrir. O sea, imagínense un hombre que está siendo perseguido por su propio hijo. O sea, ¿cómo? Un hombre que las mujeres que tiene, sus concubinas, su hijo las toma como sus mujeres. ¿Qué es eso? Esto fue lo que sufrió David. Esta fue una realidad que sucedió. Pero no queda ahí. No quedó aquí, hermanos. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y esto, ¿cómo me sorprende, hermanos? De verdad, el amor y la misericordia de Dios. Cualquiera de nosotros hubiéramos rechazado de por vida a David, quedas eliminado.
Tú ya no sirves para nada, David. Cualquiera de nosotros, si una persona nos hace a nosotros lo que David le hizo a Dios o lo que David le hizo a Urías, nosotros de veras que no lo metemos a la cárcel, lo mandamos matar, ¿no? Si tuviéramos el poder de hacerlo. Pero me sorprende, hermanos, la misericordia y la gracia de Dios, que le dice, Dios te ha perdonado esto. ¿Qué? Sí, hermanos, porque Dios nos quiere restaurar. ¿Se acuerdan el versículo en el que estamos? El Salmo 23, el versículo 3. Él quiere restaurarnos. Él quiere confortarnos. Él quiere volvernos al plan original que Dios tenía. Y eso me sorprende cuando pienso en un Dios tan grande, tan amoroso. No merezco su amor, hermanos. No merezco su misericordia. No merezco su gracia. No merezco ni siquiera estar aquí ni cantarle. Pero Dios tiene tanto amor para conmigo. Es tan grande que Él me perdona. Y Él nos perdona a cada uno de nosotros cuando nosotros le buscamos de corazón. Alabado sea su nombre, hermanos. Bendecido sea su nombre. Versículo 14. Mas por cuanto con este asunto, ahora vean aquí la gravedad que yo les había mencionado, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Con esto que tú hiciste, David, les diste un testimonio horrible a los que no te conocen, a los que no conocen a Dios, a los incrédulos, porque quiero que entiendan eso. Cuando pecamos, nuestro testimonio lo ve la gente que no es creyente. Y dice aquí, hiciste blasfemar el nombre de Jehová a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Le dio el mensaje y lo dejó. Ahora sí que piénsalo un ratito. Piensa en lo que hiciste. ¿Cómo dicen aquí en Estados Unidos a los niños? Les dan un ¿qué? Time out. Time out, ¿no? Aquí le di un time out a David. Sí saben lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando los ponen por allá en el rincón. A ver, David. Ahora sí que mastica este mensaje y a ver cómo lo digieres. Ahora, ¿cómo se sentiría David después de esto? Yo creo que si yo dijera que se quería morir es poquito, ¿no? Yo creo que si yo dijera que estaba deprimido, que estaba mal, que se sentía de lo peor, que se sentía sucio, perverso. Pero aquí hay algo que quiero que vean, hermanos. David no se deprimió nada más. Acuérdense que es el hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí hay una enseñanza muy bonita. Si tú eres de Dios, hermano, si de verdad eres de Dios, cuando haces lo malo y cuando Dios habla a tu corazón, te vas a arrepentir. Ajá. La Biblia nos habla del hijo de perdición. ¿Se acuerdan? ¿Quién es el hijo de perdición? Cuando el Señor Jesucristo dice en aquella última cena que tuvo con sus discípulos y toma su pan y lo mete, lo moja y dice que ese hombre que estaba ahí, ¿qué iba a hacer? Lo iba a entregar. ¿Se acuerdan quién? Estoy hablando de Judas. ¿Y Judas qué hizo, hermanos? Vendió al Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Por 30 monedas de plata. El precio de un esclavo. Lo vendió como si fuera un esclavo. Pero no nada más Judas hizo eso. Otro lo negó. ¿Cómo se llamaba el que lo negó, hermanos? Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro dijo, no, Señor, yo no te voy a negar. Jesús le dijo, acuérdate una cosa, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Pero ¿cuál es la diferencia del creyente y el no creyente? Pedro, hermanos, ¿qué hizo? Se arrepintió. Judas fue y se ahorcó. ¿Saben qué pienso yo? Que si Judas hubiera corrido a pedirle perdón al Señor Jesucristo, ¿qué hubiera hecho Jesucristo? Sin duda, hubiera perdonado. Si Judas hubiera ido a aventar el dinero, aventó el dinero, se sentía muy mal. Tenía lo que decimos remordimiento.
Pero remordimiento no es arrepentimiento. ¿Entienden lo que digo? Remordimiento es que estás pensando, hice lo malo, pero no vas y confiesas y dices, hice lo malo. Porque confesar, hermanos, nos arde la cara de vergüenza y ir a decir, es que hice esto y esto otro. Señor, ¿qué vas a pensar de mí? Bueno, Pedro, hermanos, Pedro fue restaurado, pero Judas no, se ahorcó. Y luego yo creo que se reventó la cuerda que había hecho, porque dice la Biblia que cayó y después se partió por la mitad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, cuando nos damos cuenta de lo mal que hemos hecho? Ir a Dios y pedir perdón. Y ahora quiero que vayamos, hermanos. Voy a hacer un paréntesis porque no voy a terminar de leer este pasaje, voy a regresar. Pero quiero que vayamos ahora al Salmo 51, hermanos. Por favor, hermanos, ¿quieren ir al Salmo 51? Porque es en este Salmo donde yo encuentro la restauración de Dios en la vida de David. Salmo 51, hermanos, donde yo veo cómo Dios restaura el alma de David. Dice el Salmo 51, y vea cómo inicia en algunas de nuestras Biblias, tiene este título, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al músico principal, Salmo de David, y luego vean lo que dice, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. En este pasaje, hermanos, yo veo un arrepentimiento sincero de David. Y creo que esta es la restauración, cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos que si alguien se equivocó, fui yo, no Dios. Que si alguien está mal, soy yo, no Dios. Y aquí estoy hablando de pecado, pero también, hermanos, quiero que entiendan que también esta va a ser parte de la restauración, aun cuando nosotros sufrimos. Porque muchas veces sufrimos porque pensamos, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué Dios se llevó a la persona más querida? ¿Por qué Dios no permitió que él viviera si estaba muy bien? Yo lo vi bien. Pero quiero que entendamos, hermanos, que Dios no se equivocó. Y la restauración es aceptar que Dios está haciendo lo correcto. Dice el texto, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a qué, a tu misericordia. ¿Y se acuerdan que dije que era misericordia hace rato? Dije que era como tener compasión por alguien que está sufriendo porque lo merece. Ajá. ¿David estaba sufriendo, hermanos, porque merecía ese sufrimiento? Sí. ¿Quién había hecho lo malo? David. Pero dice David, ten misericordia, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Si ven el arrepentimiento genuino y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David está diciendo, Dios, tú no te has equivocado, todo lo que has dicho, inclusive lo que has dicho acerca de mí, lo que me va a pasar, Señor, es correcto. Yo soy el pecador, Señor, perdóname, yo soy el que hice lo malo. Versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está hablando aquí de una enseñanza universal, hermanos. Nosotros nacemos con la semilla del pecado. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y cuán importante, hermanos, es la meditación personal, la oración, la comunión con Dios, para que Dios nos hable, como dice este pasaje, para que Dios nos redarguya, para que Dios nos instruya. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
David está reconociendo, hermanos, que él necesita esta restauración, que dentro de él, yo no sé, hermanos, llegó David a exaltarse, a darse cuenta de lo gran hombre que él era, que esto lo hizo hacer este pecado. Yo no sé, hermanos, qué había en el corazón de David, ¿entienden? Yo no sé, cuando nosotros vemos a alguien que cae, no sabemos por qué hizo lo que hizo. Llegó a confiar mucho en sí mismo, llegó a pensar, bueno, yo ya soy un rey, yo tengo tanta confianza en Dios, yo puedo con todo, no hay nada a mí que me venza. ¿Llegaremos en algún momento nosotros, hermanos, a creernos así, que somos invencibles y que no vamos a caer por ningún motivo? No lo sé. No sé qué fue lo que pasó. Pero dice David, Señor, yo necesito que tú me renueves. Hay algo en mí que no está bien. Hay algo en mí que se está echando a perder y yo no me gusta, Dios, esto no está bien, no te gusta a ti. Señor, tú transforma mi espíritu dentro de mí, mi corazón. Y Él está hablando, hermanos, no del Espíritu Santo de Dios, sino está hablando de nuestro espíritu, el espíritu humano, lo que nosotros somos, la parte interna de nosotros. Y está diciendo, Señor, restáurame. A lo mejor he permitido mucho pecado. A lo mejor, hermanos, vemos tanto mal en el mundo que en algún momento nos hacemos insensibles a lo malo y ya lo vemos como normal. Yo no sé qué sea lo que cada uno de nosotros estamos enfrentando. No me eches, dice el versículo 11, delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y quiero que recordemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento el Espíritu no era una posesión permanente de los creyentes, pero después de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ahora es una posesión permanente en nosotros. Por eso David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero también quiero recordarles, hermanos, que aunque el Espíritu está con nosotros, hay dos textos que nos dicen que podemos apagar al Espíritu. Primero los Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Y luego Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aunque el Espíritu no se va de nosotros, hermanos, podemos apagarlo y podemos contristarlo. David dice, el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Y yo creo que una señal de que estamos decaídos, hermanos, es cuando no tenemos el gozo. Porque aun cuando andemos en problemas y en dificultades, el hecho de saber que somos salvos, el hecho de saber que Dios está con nosotros, el hecho de la vida que Dios nos ha dado en Jesucristo, debe ser un motivo de gozo, ¿no? Por más problemas que tengamos, ver a nuestros hijos caminando con el Señor, verlos cantándole a Dios, leer la Biblia, decir que aman a Dios, debe ser un gozo. Por más problemas, Mari, que puedas tener, el saber que tu hijo quiere obedecer a Dios, se bautizó hace 2 semanas, ¿no? Ese es un gozo. ¿Entiendes lo que digo? Pero cuando no tenemos ese gozo, hay algo muy mal, ¿no? Hay algo terrible en nosotros. Y esto lo tenía David y dice, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, ¿cómo no podemos tener gozo por ser salvos? Y espíritu noble me sustente. Y en el versículo 13 David dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y en los pecadores se convertirán a ti. Y vea cómo una tragedia puede convertirse también en una bendición cuando después de que tú has pasado por algo terrible, ahora tú puedes decirle a la gente, no vayan por ahí, no sigan por ese mal camino. Ese camino los va a llevar a destrucción, ese camino los va a llevar a perder a su familia. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, dice el texto, no despreciarás tú, oh Dios. ¿A qué conclusión llega David?
Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios quiere un espíritu quebrantado. Dios quiere un corazón humillado que obedezca a Dios.